Sí. Por el profe en internet. Se fue el profesor. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, disculpe, se fue la señal esta. Voy a apagar mi video ya para que no voy a pasar nuevamente. A ver, ya. Bueno, nos habíamos quedado en que en este caso todo lo que no conocemos, ¿no? Lo podemos poner en la parte izquierda, digamos, de la ecuación, que es el almacenamiento en el momento J+1, el caudal de salida en J+1, ¿no? Lo que conocemos es esto, el diagrama de entrada, ¿no? Y conocemos el almacenamiento en el momento J y el caudal de salida en J. Como le había dicho, esas son condiciones iniciales. Ya entonces necesitamos esas condiciones iniciales. Pero lo que le había mencionado es que si nosotros conocemos todo esto de acá, ¿no? Conocemos esta suma. O sea, no conocemos los componentes, pero sí la suma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Básicamente, digamos, hacer una, ¿no? Obtener una ecuación como esta de acá, una función como esta de acá, para utilizarla, digamos, en el procedimiento, ¿no? Entonces, eso es posible porque tenemos cómo varía el almacenamiento o volumen en el embalse, ¿no? También conocemos cómo
es la salida del caudal por el vertedero, es una función bastante simple, ¿no? Entonces, para una altura determinada, conozco el almacenamiento, para esa misma altura conozco la descarga, entonces yo puedo construir una nueva función, descarga, o sea, tenemos el dato de descarga, versus 2 veces el almacenamiento, que lo saco de este dato, entre delta t más esa descarga. Entonces, si tengo este valor, ¿no? Toco la función que he encontrado, encuentro el caudal, voy a la siguiente, encuentro la altitud, y con esta altitud encuentro el almacenamiento, ¿no? Eso es lo que habíamos mencionado. Entonces, en este caso, ¿no? Lo que necesitamos es definir eso, 2 veces el volumen entre el delta T más, en este caso, más el caudal de salida, ¿no? O sea, todo lo que está saliendo por el embalse, ¿no? Entonces, ¿cómo calcularían el primer valor? ¿No? Dice 2 veces el volumen. El volumen, bueno, vamos a darnos unos 6 puntos, digamos, ¿no? Este es la elevación donde está el piso del vertedero, y nos damos, pues, no, 1 metro más, otro metro y así sucesivamente, unos 6 puntos, ¿no? Como tenemos, digamos, sabemos que para estas alturas corresponde este volumen, ¿no? Tenemos el volumen, ¿ya? Entonces dice 2 veces el volumen, o sea, 2 veces este valor, pero fíjense, esto está en hectómetros cúbicos, o millones de metros cúbicos, ¿no? De 2 veces por este valor por 1 millón, ¿no? Entre delta T. Delta T es 5 horas, pero lo vamos a trabajar todo en segundos, ¿no? De 5 horas es 18.000 segundos, ¿ya? O sea, 2 veces el volumen, ¿no? O sea, 2 por, en este caso sería el primero 2 por 2.89 por 1 millón, ¿no? Entre delta T, entre 18.000, más el Q de salida. El Q de salida es la descarga de fondo, ¿no? No está totalmente abierto, 10 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el primer valor? A ver, si alguien puede calcular, por favor. ¿Cuánto sería el primer valor? A ver, calculen, por favor. ¿Ya? ¿Cuánto saldría? Simplemente este producto, ¿no? Con esta división más esa suma. ¿Mm? A ver. Señorita Gabriela Parión. Profesor, en el chat escribieron. 320. A ver, vamos a ver. Bueno, 331, ¿no? O sea, 2 veces el volumen, o sea, 2 por C8 en este caso, ¿no? Por 1 millón entre delta T, ¿no? Que está en segundos, 18.000 segundos, más el cabo de salida, ¿no? 10 metros cúbicos por segundo, ¿no? 331. De repente le faltó 200, claro, o sea, le faltó acá más los 10, ¿no? 320.9 más 10, 330.9, 331. ¿Ya? ¿Está bien?
¿no? Entonces aquí, en este caso, faltó ese caudal de salida, que es constante, ¿ya? Está claro, ¿no? Entonces, imagínense que eso lo mismo hago para todos los valores, ¿no? Para el segundo, igual, ¿no? Dos veces el volumen entre delta T, ¿no? Más el caudal de salida, 10, ¿no? Entonces van a tener ustedes estos valores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que obtener? ¿No? Una función, ¿no? Q de salida versus esta columna, ¿no? A ver, Hugo Aquino. Profe, disculpe, he entrado tarde. Las elevaciones, ¿usted las halló, profe, o fueron dato del problema? No, las elevaciones son datos, o sea, todo lo que está acá, todo esto de acá, ¿no? Es lo que está sombreado es información. Todo esto es información, ¿no? ¿No? Entonces, lo que estamos diciendo es que a este nivel, ¿no? 4245 se encuentra el piso del aliviadero, ¿no? Pero esto es información, ¿no? ¿Ya? Ya, profe. ¿Entienden, no? ¿Entienden, no? ¿No? ¿Sí? José Rafael. Profesor, usted dice que el caudal, o sea, para todos esos cálculos es constante, pero justo ahí hizo clic al final o sea, en el número 1728.2 y veo que el caudal que le suma para ese dato es el 251.5. Claro, o sea, sí. Lo que pasa es que en el primer valor, el primero, ¿no? No sale nada por el vertedero, porque justo estamos en el piso del vertedero, ¿no? Entonces lo que está saliendo es solamente la descarga de fondo, que son los 10 cubos constantes, ¿no? Pero a partir del segundo valor ya comienza a salir descarga por el vertedero, ¿no? ¿No? Porque ya hay una elevación, o sea, hay un metro por el H menos el H sub 0, que en este caso sería un metro, a la 1.5. Entonces acá está, ¿no? 6 y 7, ¿no? 6 y 7, por ejemplo, ¿no? Coeficiente de descarga, ¿no? 6 y 8, la longitud del vertedero, ¿no? B9, que sería en este caso la altura, ¿no? 4246 menos B8, que es el piso del vertedero, a la 1.5, que es el beta, más, ¿no? El caudal de salida, que es constante. Eso me refería, ¿no? ¿Está claro? Cuéntame. Sí, sí, ahora sí. Ya. Entonces, Sí, pero bajaría la vamos calculando. Entonces necesitamos una relación entre este caudal de salida y dos veces volumen entre el AT más Q salida, ¿no? Necesitamos esto, lo que habíamos hablado, ¿no? Esto. Caudal de salida versus dos veces almacenamiento entre delta T más Q. Esta función. ¿Ya? Entonces, ¿cómo obtenemos esa función? Vamos a graficar esto versus esto. Esto en el eje Y y esto en el eje X. A ver, hagan eso, por favor. No, están con su Excel, ¿no? No, ahora su Excel. Esto en el eje Y y esto en el eje X. Y encuentren la función. A ver. Y un minuto se demora como es. A ver, rapidito. ¿Ya?
Bueno, entonces lo que seguramente van a hacer es esto de acá, ¿no? ¿No? Caudal de salida en el eje de las ordenadas, ¿no? Y en este caso, pues, dos veces el volumen de delta T más Q de salida, ¿no? ¿No? Como ustedes ven, esto versus esto, ¿ya? Entonces, yo podría obtener una regresión, como esta de acá, para que me explique ese caudal de salida en función a este valor, ¿no? Que sería este de acá, ¿no? El caudal de salida igual a 0.1758 por todo esto de acá, menos 60.36. Entonces ya tendría la función. ¿De acuerdo? ¿Le salió así? Por favor, a ver si pueden hacerlo. Esto de acá. ¿Sale así? ¿Salió? Sí, profesor. Debe salir, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la función que necesitamos. Volumen versus elevación, ¿no? ¿Ya? La batimetría, ¿no? O sea, volumen menos, entre elevación sería esto, ¿no? Ya estamos graficando, ¿no? El volumen, ¿no? En el eje de las ordenadas y las alturas, las elevaciones en el eje de las abscisas, en X, ¿ya? Entonces, igual podríamos obtener una función como esta de acá, ¿no? Entonces, el volumen es igual a, ¿no? Este valor, 2.082 por la elevación, menos 8.835.5, ¿ya? Entonces, tenemos esas dos funciones. ¿Está claro, no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? Profesor, Sí. una consulta. Los datos que están arriba de elevación cero, ¿qué son? Porque veo que los cálculos se hacen a partir de ese punto. De elevación cero. O sea, lo Eso, de... Ajá, eso. esto, esta es la altura de elevación, o sea, a 4.240 no hay nada de volumen. Estamos en el piso del embalse, no hay nada de agua. 4.241 hay 0.01 millones de metros cúbicos o hectómetros cúbicos, ¿no? Ya, lo que me refiero es que a este nivel, en esta elevación, se encuentra el piso del vertedero, pero debajo del vertedero, pues tienen ustedes este volumen, pues, ¿no? Con las elevaciones. ¿Claro? Ya, o sea, si eso es elevación cero del piso vertedero, o sea, esas elevaciones son del subsuelo. No, no, no. A ver, imagínense un tanque, imagínate un tanque, ¿no? Un tanque, ¿no? Ese tanque en el fondo del tanque está a una altura de 4.240, en el fondo del tanque, ¿no? Si tuviera a 4.241, almacenaría 0.01 hectómetros cúbicos. Si tuviera el agua a 4.242, almacenaría esta cantidad, y así sucesivamente. Pero ese tanque tiene un rebose más arribita, que sería, digamos, el vertedero. Ese vertedero está a 4.245. ¿Está claro? Ya entendí. ¿Ya? Entonces, sería la curva o volumen-elevación de todo, ¿no? No solamente del vertedero, sino de todo, desde cero, ¿no? Hasta el valor máximo, ¿no? ¿Ya? Está bien. Bueno, entonces fíjense, como ya tenemos esas dos funciones,
vamos a evaluar, digamos, este ingreso de agua, ¿no? Para esas condiciones, ¿no? Entonces, imagínense que comienza estamos, ¿no? En el piso del vertedero, ya, porque fíjense, aquí estamos a 4.245 metros, ¿está claro? Es el piso del vertedero, ¿no? 4.245, ¿ya? Y ingresan, ¿no? Bueno, en este caso no ingresa nada, pero el siguiente intervalo de tiempo, 100 metros cúbicos por segundo, luego 200, 300, ¿no? Llega a 1000, comienza a bajar, y así, ¿no? Es un diagrama que ingresa, ¿ya? ¿Claro? Entonces, este es simplemente digamos, el momento I, ¿no? El índice I. Entonces, el caudal en I0 sería 0, ¿ya? En la columna 3, yo tengo que sumar el ingreso en I más el ingreso en I más 1. ¿Está claro? Cuando esté, o sea, sería el I0 más el I1, ¿no? El I0, 0. El I1 es 100, por eso que 100 acá, ¿no? Luego, para el segundo intervalo, ahora va a ser el I1 más el I2, ¿no? El I1, 100 más el I2, 200, o sea, de 300. Fíjense que no es el acumulado, ojo, no es el acumulado, es el ingreso I más el I más 1. ¿Está claro? O sea, este más este, luego este más este, luego este más este más este, ¿sí, no? ¿Ya? Entonces vamos colocándolo acá. Esa sería la columna 3. ¿Está claro? ¿Ya? En la columna 4 vamos a calcular 2 veces el volumen entre delta T menos el Q de salida. Ojo, menos el caudal de salida. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjense aquí lo que habíamos dicho. Está por acá. Ya está, ¿no? ¿No? Y, ¿no? Ya cuando para J o para I mayor a 1, ¿no? Igual hacemos esto, todo esto acá, y lo que conoce, fíjense, lo que estamos haciendo es esto. Estamos de salida. Todo esto acá va a ser igual a esto. ¿Está claro? Entonces estoy encontrando los componentes de esta parte de la ecuación. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Calculo 2 veces el volumen. El volumen, ¿no? Es 2.89, ¿no? Porque eso ya lo vimos, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Para esta altura, 2.89 de volumen. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, 2 veces el volumen, 2 veces este volumen, entre delta T, 18.000, eso no está cambiando, menos el Q de salida, ¿no? El Q de salida, 10, ¿no? Porque solamente está saliendo por la descarga de fondo, ya habíamos dicho. ¿Está claro? ¿No? Eso le da 311.1. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, el delta T es del cálculo anterior. No, el delta T es 18.000, o sea, 5 horas. 18.000, 5 horas es 18.000 segundos, ¿no? 5 por 3.600, 18.000, ¿no? 5 horas, ¿ya? O sea, ese delta T, o sea, cada uno de estos intervalos de tiempo son 5 horas, ¿no? De acá pasaron 5 horas, acá 5 horas, y sucesivamente. O sea, el delta T es 5 horas, ¿ya? ¿Qué lo tenemos que pasar a segundos? Porque estamos trabajando en metros cúbicos por segundo, ¿no? ¿Ya? Bien. En esta columna hay que sumar 3 más 4, ¿no? ¿No?
O sea, estamos encontrando esta suma. ¿Está claro? Este es 3 y este es 4. ¿Ya? Entonces aquí estamos sumando 3 más 4. O sea, ¿no? 311.1 más 100. 411.1. ¿Ya? Igual acá, ¿no? Bueno, estamos acá, en la primera. ¿Ya? Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Habíamos dicho que con esto de acá encontramos el caudal de salida, ¿no? Porque tenemos esta función, ¿no? Esta función, ¿no? Dice, ¿no? Con este valor que es este de acá, ¿no? Este de acá, porque conozco todo esto de acá, ¿está claro? ¿Ya? Puedo entrar, tocar la curva y encontrar el caudal de salida. Entonces eso es lo que hago. Pero ese caudal de salida lo voy a poner en el siguiente intervalo de tiempo. ¿Ya? Entonces ustedes ven acá, ¿no? Estoy usando la función, ¿no? Punto 1758 por todo esto acá, 411.1, ¿no? Menos 60.36, ¿no? Entonces le da 11.9, ¿ya? Pero estos 11.9 es la descarga total. Entonces, ¿cuántos estaría saliendo por el vertedero? ¿Cuánto saldría por el vertedero? Si esta es la descarga total. La descarga de fondo es 10. Entonces te daría saliendo 1.9. ¿Es claro? ¿No? O sea, 10 es la descarga de fondos, está abierta. Está saliendo 10, ¿no? Y si aquí me sale que la descarga total es 11.9, es lógico pensar que 1.9 metros cúbicos por segundo está saliendo por el vertedero. ¿Está claro? ¿Me puede repetir la última parte? Desde el 411. A ver. Este valor, ¿no? Este valor es esto de acá, ¿no? O sea, es la columna 3 más la columna 4. ¿Está claro? ¿No? Sí. Esto de acá es igual a todo esto de acá. Es lo que no conocemos. ¿Está claro? ¿Ya? Pero yo ya encontré una función que en base a eso que no conocemos, puedo calcular el código de salida. Entonces este valor ingresa acá y obtenemos el caudal de salida. ¿Está claro? Pero ese valor lo voy a poner en el siguiente intervalo de tiempo. O sea, de acá lo pongo acá. ¿No? ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto saldría por el vertedero? Si lo que está saliendo por la descarga de fondo es 10, lo que sale por el vertedero es 11.9 menos 10. 1.9. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, si sale 1.9, fíjense, si sale 1.9, yo puedo encontrar esta elevación, ¿no? En el vertedero, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la ecuación del vertedero, ¿no? No Q igual a la longitud, el coeficiente de descarga, la longitud, la diferencia de nivel en el vertedero a la un medio, ¿no? Pero en este caso, como tengo el caudal, despejo la altura y me va a dar 4.245.2, ¿ya? Entonces ya estamos en esta línea, ¿no? Con esa elevación, calcula el volumen. ¿Por qué? Porque tengo ¿no? Tengo acá elevación, calcula el volumen mediante esta ecuación, ¿no? ¿No? Que sería 3, en este caso, bueno, acá vamos a ponerle micrómetros cúbicos mejor, porque verdaderamente esa es ¿no? Unidad, ¿ya? Entonces tendríamos la elevación y el volumen en base a este cálculo, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos haciendo ahora para esta segunda, ¿no? Esto ya lo tenemos listo, esta es la suma simplemente, y aquí vamos a calcular este de acá, 2 veces el volumen, ya lo tengo, 2 veces 3 por 1.000.000
entre delta T, 18.000, menos caudal de salida. ¿Cuál fue el caudal de salida? 11.9, ¿ya? Entonces obtengo 321.8, ¿no? Sumo 300 más 321.8 me da 621.8. Entro a esta función y obtengo 49, ¿no? ¿Pero cuánto está saliendo por el vertedero? 49 menos 10, 39. Ahora está saliendo 39 metros cúbicos por segundo. ¿Está claro? Con esos 39 metros cúbicos por segundo, calculo la elevación en el vertedero y calculo el volumen, ¿no?, del embalse. Y así sucesivamente voy avanzando, ¿no? Hasta el final, ¿ya? Y fíjense, luego yo podría graficar, ¿no?, este diagrama de entrada y este diagrama de salida. ¿Está claro? ¿No? Entonces, el diagrama de entrada, ¿no?, es este de acá, ¿no? Este de acá, el diagrama de entrada, fíjense, ¿no? Bueno, medio ideal, ¿no? Llegó a 1000 metros cúbicos por segundo y aquí baja, ¿no? Y este sería el de salida. Entonces está cumpliendo su función, el diagrama, ¿no? El vertedero está cumpliendo su función. En lugar de que se descargue en 1000, está descargándose 600. Bueno, casi 600, 588, ¿no? Entonces 400 se han podido quedar en el reservorio, ¿no? Y no ha afectado, digamos, ¿no?, aguas abajo, ¿ya? ¿Está claro? Esto se ha laminado, así se denomina, ¿no? Se ha realizado una laminación de la avenida, ¿sí? ¿Ya? O se ha atenuado también, se ha atenuado la onda de avenida, se ha atenuado el pico, ¿no?, del diagrama de ingreso. ¿Está claro? Profesor, gráfica es caudal por, o sea, caudal versus salida y caudal versus ingreso. No, este es el diagrama de entrada, de ingreso y de salida, ¿no? Este de acá, ¿no? 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 Este es el de ingreso, ¿no? Y este es el de salida, ¿no? Lo que ingresa y lo que sale, Ya, profe. ¿ya? ¿No? Entonces el vertedero está trabajando, digamos, ¿no? O sea, está evacuando una cierta cantidad para que pues, no llegue a salir pues, Con mi profe. los 1000 metros, sino 600 en este caso, ¿ya? Ya, está bien, salir de la Bueno, reunión. ese sería el primer ejercicio, ¿no? Luego vimos el tema del método de Muskingum, ¿no? Este método de Muskingum No, mandé hacer la clase. es un método para también transitar la onda de flujo, ¿no?, hacia aguas abajo, pero en un río, ¿ya? Pero también es un método hidrológico, Vamos al gym, ¿no? pues, a las 8:30, ¿ya? Entonces, esto se puede aplicar para un río que, digamos, ustedes vean que no cambia de pendiente bruscamente, ¿no? El ancho aproximadamente se mantiene constante, no hay curvaturas, ¿no? O sea, y lo principal que no hay un obstáculo abajo, ¿no? Un puente que lo estrangule al cauce, etcétera, ¿no? Entonces, si hay eso, puede utilizar un método como un método hidrológico. Pero si ya se complica, ¿no?, las condiciones, un cauce bastante errático, ¿no?, con estrechamientos, ensanchamientos, cambio de pendiente, muchas estructuras, ¿no?, bocatomas, puentes, etcétera. Entonces ya estos métodos hidrológicos ya no trabajan bien, porque tienen limitaciones, ¿no? Entonces ya tenemos que trabajar con un hidráulico, ¿no? Entonces, ese hidráulico no lo vamos a ver en este curso, se ve en otro, ¿no? Porque ya tenemos que combinar la ecuación de continuidad, la que estamos viendo, con la del momento, o momentum, ¿no? ¿Ya? Entonces,
Este es el método de Maskelyne, ¿no? Un método bastante simple. Ahora, este método lo que tiene es que primero tenemos que conseguir el método, ¿no? Para poder utilizarlo. ¿Está claro? O sea, ¿no? Ya tiene que pensar eso. Primero tengo que conseguir el método para utilizarlo. Para conseguir el método, para tener el método, ¿no? Yo necesito el diagrama de ingreso y salida. O sea, necesito haber evaluado, ¿no? Haber monitoreado, digamos, un río, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Le encargan ese trabajo, y esto realmente debería hacerse, ¿eh? Pero nadie lo está haciendo. Bueno, imagínense que ustedes lo contratan, no sé, el Ministerio de Transportes, ¿no? Entonces, hay un tramo de río en la parte alta del río Rímac, que bueno, se necesita, digamos, encontrar cómo es el tránsito de esa onda de flujo. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer seguramente es ubicar el tramo y van a colocar una mira aguas arriba y aguas abajo y van a monitorear, ¿no? Cuánto ingresa y cuánto sale. ¿Está claro? ¿No? Digamos, imagínense, ¿no? Que tengan ustedes un monitoreo pues unos 6, 8 meses de ese río, en época de lluvia, ¿no? Bueno, un poquito antes y un poquito después, en la época de lluvia. Entonces ya tienen la información para generar su modelo. ¿Está claro? Entonces, ¿para qué necesitamos el modelo? Para que después, dada una avenida X, yo utilice el modelo y pueda pronosticar cómo es esa avenida, cómo va a llegar esa onda de flujo a la parte baja, ¿no? Pero primero tengo que encontrar el modelo. ¿Está claro? ¿Ya? Está claro, ¿no? ¿Ya? Entonces imagínense que tienen ustedes esto, o sea, ¿no? Tienen ustedes lo que es la entrada y la salida, ¿no? En metros cúbicos por segundo. O sea, han puesto una mira en la entrada y una mira en la salida y tienen esto, ¿no? Pero imagínense que es un río grandote, ¿no? O sea, un río bastante grande, en el cual, digamos, el delta T es un día, ¿no? ¿No? O sea, ustedes monitorearon 57 metros cúbicos por segundo, el siguiente día 97, el siguiente y así sucesivamente. Y estos fueron los caudales de salida. ¿Ya? Entonces, el delta T es un día. ¿Ya? Entonces, para esto necesitamos, ¿no? Seguramente ustedes recordarán, ¿no? Necesitamos encontrar el modelo, que es este de acá, ¿no? Y este modelo, como ven ustedes, está en función de C1, C2 y C3, ¿no? C1, C2 y C3. Y C1, C2 y C3 están en función de lo que es K, el valor de K y X, porque delta T lo conoce un día, ¿no? Pero K y X no conocen, ¿no? ¿Ya? Entonces necesitamos, ¿no? Calcular K y X, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos K y X? Recordando que X, ¿no? X es un factor de ponderación, ¿no? X en este caso estamos multiplicando al diagrama de entrada y 1 menos X al diagrama de salida, ¿no? Factor de ponderación, está ponderando lo que entra y lo que sale. Y K es un factor de proporcionalidad, ¿no? O sea, esta suma es igual al almacenamiento, pero hay que multiplicarlo por K, que es una proporción. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos X y K? Ese es el tema, ¿no? Lo que puedo hacer es esto, ¿no? O sea, conocemos, ¿no? Conocemos que, en este caso, K es igual a esto, ¿no? ¿No? En este caso, lo que está en la parte superior es el numerador y lo que está en la parte inferior es el denominador. Numerador, denominador. ¿Ya? Entonces, fíjense que en el numerador no está X, ¿no? No hay X, pero sí en el denominador. ¿Está claro? Entonces, yo podría calcular, ¿no? El numerador, pero necesito darme un valor de X para calcular el denominador.
¿Está claro? ¿Ya? Entonces, de manera lógica, ustedes pensarían que X es igual a 0.5, ¿no? Si fuera 0.5, este es como un promedio, estoy promediando lo que entra menos lo que sale, ¿no? Pero, como ustedes saben, en la hidráulica, ¿no? El fenómeno no es, no es lineal, ¿no? Es bastante no lineal, ¿no? Y también hay este problema de la histéresis, ¿no? O sea, no necesariamente para un determinado caudal vamos a tener siempre una profundidad, ¿no? Entonces, eso hace de que ese valor de 0.5 no nos dé buenos resultados, ¿no? ¿Ya? Y que lo que uno hace es comenzar se denomina ser más implícito el modelo. Bueno, se comienza a bajar X, el valor de X, ¿no? Si yo le bajo el valor de X, lo que le estoy dando es más peso a la salida, ¿no? Si X es 0.4, este va a ser 0.6. Si X es 0.3, este va a ser 0.7, ¿no? O sea, le estoy multiplicando más valor a la salida que a la entrada. Eso hace que el modelo sea más robusto, o sea, no de fallas. Bueno, eso ya lo van a ver ustedes en otro tema. O sea, pero hay que hacer eso, ¿ya? ¿Hasta cuándo puedo bajar X? Aproximadamente hasta 0.2, aproximadamente, ¿ya? No puede ser totalmente implícito, ya esto ya no podría ser, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, ¿ya? A ver, calculen el primer valor del numerador acá, ese primer valor, sabiendo que lo que entra es 57 y lo que sale 41. Este sería en J, ¿no? J más 1 sería 97 y 73. A ver, ¿cuánto saldría este numerador acá? A ver, con esta ecuación, a ver. Un ratito ahí calculen. ¿Cuánto sería esto de acá? No, la entrada J más 1, ¿qué valor es? ¿57 o 97? ¿97, profe? Claro, 97, ¿no? ¿No? El IJ más 1. El IJ sería 57, ¿no? Entonces sería la suma 97 más 57, menos lo que sale. El QJ más 1 sería 73 y el QJ 41, o sea, ¿no? Menos 73 más 41, ¿no? Esto multiplicado, en este caso, el delta T vamos a tomarlo como 1, ¿ya? No lo vamos a pasar a segundos, porque verdaderamente en este caso, este es un modelo, ¿cómo le podría decir? Este es un factor de proporcionalidad, ¿no? No interesa en este caso, digamos, las unidades de delta T. Lo que interesa es que represente el valor de K, ¿no? Digamos, a I1, a I y a Q. ¿Está claro? Entonces lo podemos dejar como 1 también, en este caso. No, esto no es igual al caso anterior. En el caso anterior sí estábamos trabajando con caudales, o sea, estábamos dividiendo entre delta T, etcétera, ¿no? Entonces, acá podríamos trabajar como delta T igual a 1, no hay problema, ¿ya? Entonces, por 0.5. Entonces, ¿cuánto saldría acá? El primer numerador. A ver. 20. Ah, 20. Perfecto. ¿No? ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, así vamos haciendo, ¿no? El siguiente sería, ¿no? Porque esto va corriendo, ¿no? Entonces sería, ¿no? 127 más 97, sería esto de acá, menos, ¿no? 75 más 73, esto de acá, ¿no? Entonces me da 38 y sucesivamente, ¿no? Entonces fíjense,
voy calculando el numerador, ¿no? El numerador, ¿ya? ¿Ya? Acá sale valor negativo, no hay problema, no deben preocuparse por eso, ¿no? ¿Ya? Ahora, en la siguiente columna lo que voy a hacer es acumular estos valores, ¿ya? Fíjense, acumular, ¿eh? No, entonces 20 más 30, 20 queda. Más 38, 58. Más 59, 117, y así sucesivamente, ¿no? Acumulo el numerador. O sumo, ¿no? La suma del numerador, ¿ya? ¿Claro? Ahora vamos a trabajar el denominador, pero el denominador sí necesitamos el valor de x, ¿no? Necesitamos ese valor de x. Pero fíjense si x en lugar de, ¿no? Le pongo punto 5. Si le pongo punto 5, ¿no? Fíjense, o sea, y si yo grafico la suma del numerador con la suma del denominador, ¿no? Va a haber, fíjense, ¿no? O sea, está 0.28 ¿no? Fíjense cómo se agrupan, pero si está en punto 5, ¿no? Por ejemplo, este punto no es representado por esta línea recta, ¿no? Este tampoco, ¿no? Entonces, K, que es la pendiente de esta línea recta, ¿no? No me estaría representando bien algunos puntos. Quizás acá sí, acá un poco sí, pero acá no. ¿No es claro? Entonces, comenzamos a bajar X, 0.4, por ejemplo, ¿no? ¿No? Fíjense que ya subió el coeficiente de determinación. Acá tampoco no interesa el coeficiente de regresión porque es un ajuste a puntos, ¿no? Y van a ver que hasta que punto 28, con punto 28 se tiene un mejor ajuste, ¿no? Punto 97.13. Yo le bajo a punto 0.2, por ejemplo. Bueno, acá bajó a punto 96, ¿no? Entonces, ¿no? Con punto 28 tiene un valor, ¿no? Mayor. Punto 28, punto 97.13. 0.29, por ejemplo, 12. Entonces, este punto 28 es el valor, digamos, el que está dando mejor resultado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta recta, esta línea recta me está representando la mejor forma ¿no? De representar estos puntos, ¿ya? Entonces, con ese valor de x, que he encontrado así, estoy buscándolo, puedo encontrar el denominador, ¿está claro? Entonces aquí, por ejemplo, para el primer valor, ¿cuánto le daría? Sería 0.28, que multiplica lo que ingresa menos lo que sale, ¿no? En J más 1 y en J, ¿no? Entonces sería, ¿no? 97 menos 57, multiplicado por punto 28, más 1 menos 0.28, ¿no? Que multiplica a lo que sale en J más 1 menos lo que sale en J. 73 menos 41. ¿Claro? A ver, ¿cuánto sale primero? A ver, calculen. El primer denominador, considerando punto 28. ¿No sale? $34.24, profe. 34.24. Está bien. 34.24. Entonces, ¿no? Vamos a tener esos valores también, ¿no? El denominador. Fíjense, también puede ser negativo, no hay problema. Y igual los acumulamos, ¿no? Los acumulamos. Y esto es lo que, ¿no? Lo que hemos estado viendo aquí, pues, ¿no? O sea, estamos graficando, como ustedes ven esto, es, ¿no? La suma del numerador y la suma del denominador.
¿Ya? Entonces, con eso vamos calculando el punto 28. ¿Ya? Entonces ya tenemos X y K. X punto 28 y K es la pendiente de la recta, ¿no? 2.1163. K 2.1163, ¿no? Ya encontramos X y K. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, si tengo X y K, ¿no? Puedo calcular C1, C2 y C3. ¿Está claro? Entonces C1, acá está, ¿no? C2 y C3, ese es el cálculo, ¿no? Pero fíjense acá, dice C1 más C2 más C3 tiene que ser igual a 1. Entonces, si ustedes suman, ¿no? C1 más C2 más C3 le da 1. Se suma. Y luego dice, el delta T tiene que estar entre K tercios y K. No, el delta T es igual a 1 en este caso. ¿Ya? Y K es 2.11. O sea, ¿no? Entonces, 1 es menor que 2.11 y 1 es mayor que 2.11 entre 3, que es, ¿no? 0.70 y tanto, ¿no? Entonces, cumple con las condiciones. ¿Claro? ¿Ya? Entonces, si tengo X y K, puedo tener ya el modelo, ¿no? C1, que multiplica lo que ingresa en J más 1, C2 a lo que ingresa en J, y C3 a lo que sale en J. Este lo que sale en J es, como les decía, la condición inicial. ¿Está claro? ¿Ya? La condición inicial, o sea, todo proceso de este tipo tiene una condición inicial. Entonces, fíjense, imagínense que ingresa otro, o sea, ya tengo el modelo y ahora ingresa otra avenida. Fíjense, esto es diferente a esta, ¿no? ¿No? ¿Ya? ¿No? Esto de acá me sirvió para encontrar el modelo. O sea, todo esto acá me sirvió para encontrar el modelo. ¿Ya? Pero ahora ingresa otra avenida, esta de acá. ¿No? Entonces, como ya tengo el modelo, puedo utilizarlo. ¿Claro? ¿Ya? En el primer valor, solamente en el primer valor, voy a considerar que lo que ingresa va a ser igual a lo que sale. ¿Por qué? Porque necesito esa condición inicial. ¿Está claro? O sea, si ingresa 122, voy a decir, bueno, que salga 122. ¿Ya? Pero a partir del segundo valor, ¿no? Ya puedo utilizar el modelo, que es este de acá. ¿No? ¿Está claro? Entonces, este C1, ¿no? C1 por el K, por en este caso, este valor, ¿no? ¿No? El I, J más 1, 231, ¿no? ¿Ya? Luego dice el C2 por el IJ, que sería 122, ¿no? Más el C3 por el QJ, que sería el anterior, 122 también. Entonces me sale 117. ¿Está claro? ¿Cómo sale este 171.6? A ver, sería C1 menos 0.046, sería este valor, por este valor 264. ¿Ya? Más el C2, que es .540, por ¿no? Lo que salió en el anterior intervalo, 231. Más el C3, que multiplica a lo que sale en el intervalo anterior, que ya lo calculamos anteriormente, 117. Y así voy calculando, ¿no? El librograma de salida. ¿Está claro? ¿Ya? Y ustedes tienen acá, ¿no? Este, fíjense, es el librograma de entrada y este es el librograma de salida. ¿Ya? No, y fíjense que acá hay una atenuación también, ¿no? 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 1490 y sale aquí 1155, ¿no? ¿Dónde se quedó? No, se quedó almacenado en el tramo, digamos, que estamos analizando, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? ¿Alguna
¿Alguna pregunta, algo que no esté claro? Profe, ese X y ese K, o sea, usted estaba dándole valores para que se ajuste la línea. Pero lo construyó sin el denominador, ¿cierto? O sea, el denominador después respecto a X que ya teníamos, recién vimos el denominador. Claro, porque el denominador está en función a X. O sea, yo necesito darme un valor de X para obtener el denominador, ¿no? Sí, Si no, pero, no puedo... profe, pero Sí. ¿y cómo construyó entonces la gráfica de numerador versus denominador sin tener el denominador en ese momento? Porque estaba jugando con el X y el K. No, simplemente, como ya está amarrado esto a la... O sea, estos puntitos son los... Estos puntitos son esto de acá. Esto de acá. Entonces, si yo cambio acá, cambia, digamos, esta columna y me va graficando esto, ¿no? Está amarrado. O sea, yo le pongo acá 0.5, ¿no? Cambió toda esta columna, ¿no? Y me da un nuevo resultado, ¿no? ¿No? Si yo pongo el punto 28, cambia esta columna, ¿no? Ya ¿Ya? veo. O sea, este X está amarrado, digamos, acá está, ¿no? O sea, ¿no? Está amarrado al, o sea, este valor del denominador, ¿no? Está el C26, que es este X, ¿no? Está amarrado al C26, ¿no? Entonces lo cambio allí y me da otro denominador, ¿no? Simplemente acá lo acumulo y ya está. Grafico la suma del numerador con el denominador y voy buscando, ¿no? Que esta línea represente de la mejor forma los puntos, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profesor, a partir del día 11, ahí, o sea, está indicando que está saliendo más caudal de lo que está entrando, y eso es porque que en el día 11 se está activando eh, El día un 11, río. Ajá. A partir del día 11 se ve que el caudal de salida es mayor que el de la entrada, y eso porque simplemente se ha desplazado, ¿no? O sea, teníamos este diagrama de entrada, ¿no? Ahora tenemos este diagrama de salida, ¿no? Se ha desplazado en el tiempo, ¿no? Porque hay un tramo de cauce, ¿no? O sea, en este caso, ¿a eso se refiere? O es sea, que sí, es que lo que pasa es que a partir del día 11 yo veo que está saliendo más caudal de lo que está entrando a la cuenca ese o al embalse en todo caso. Ese es porque de repente hay un afluente de algún lado. no, es el tránsito. O sea, eh, por ejemplo, imagínate, eh, en- si uno, por ejemplo, que esté en Chosica, bueno, un poquito más arriba, digamos que esté uno en San Mateo, ¿ya? Y otro punto en Chosica, ¿no? Entonces, imagínate que se tiene, digamos, este diagrama de entrada en San Mateo, ¿ya? Y ese diagrama de entrada va a viajar hacia Chosica, o sea, van a pasar, bueno, varios kilómetros, como 30 kilómetros, ¿no? Más inclusive, hasta llegar a Chosica, ¿está claro? Entonces, este pico se va a desplazar en el tiempo, o sea, todo se desplaza en el tiempo, ¿no? Porque hay un retraso, o sea, no es inmediato, pues, ¿no? O sea, mientras llega a Chosica va a llegar, ¿no? Digamos, retrasado, digamos, ¿no? ¿No? Y parte, ¿no? De este ideograma de entrada, ¿no? Parte de la cantidad de agua que pasó por San Mateo se va a quedar en el tramo entre San Mateo y Chosica, ¿no? Entonces hay un desplazamiento del ideograma en términos de forma, digamos, ¿no? Y en términos de magnitud hay también una atenuación del pico en este caso, ¿no? Una atenuación del pico
Y eso hace que tengamos esta figura, ¿no? Ya, claro, en este punto, claro, está saliendo más de lo que ingresa, pero esto de acá es medido de San Mateo y esto es medido de Chosica, digamos, ¿no? Está bien, general. ¿No? O sea, por decir, ¿no? En San Mateo tuviste a las 10, en el día 10, ¿no? Tuviste el pico. En Chosica, en el día 11, tuviste el pico, ¿no? ¿Por qué? Porque se desplazó de San Mateo a Chosica, ¿no? O sea, duró una cantidad de horas hasta llegar hasta Chosica, ¿no? Entonces se desplaza todo, ¿no? Se desplaza la parte ¿no? Digamos, la parte de elevación del diagrama y la recesión también, ¿no? ¿Ya? O sea, tenemos que medirlo con un tiempo, ¿no? Simultáneo, ¿no? Entonces, en este caso, a las 10 estaba en San Mateo el pico, pero al siguiente día tenemos el pico en Chosica, digamos, ¿no? A eso se refiere, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a ver el siguiente modelo, es el modelo de Muskington, ¿no? Este modelo, es un tanto más elaborado que Muskington, ¿no? Porque el Muskington realmente es un modelo lineal. O sea, si nosotros vemos el Muskington, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? ¿No? El almacenamiento está haciendo, o sea, es una ponderación y a eso se le multiplica por un factor de proporcionalidad. Entonces es lineal, ¿no? Es un modelo lineal, ¿ya? Pero, a diferencia de Muskington-Kuhn, ¿no? ¿Y por qué Muskington-Kuhn? Porque Kuhn es bueno, creo que ya murió, ¿no? Pero fue un investigador francés. Él le incorpora el tema de difusividad al modelo, ¿no? Ya no es lineal, sino es un tanto difusivo, o sea, hay digamos, un efecto de difusión, o sea, de pérdida, ¿no? En el transcurso del tránsito de la onda de flujo, ¿está claro? ¿Ya? Y eso permite que podamos utilizar este modelo cuando, por ejemplo, ya el ancho del río comienza a cambiar, o sea, comienza a cambiar un tanto, o la pendiente también podría estar cambiando, no de manera drástica, ¿no? Pero algo, ¿no? Y quizás también hay algunas curvaturas. Entonces, ya cuando hay esas características, se aleja de un modelo lineal, ¿no? O sea, va a haber pérdidas por ensanchamiento, crecimiento, pérdidas también de energía por mayor, menor pendientes, pérdidas porque se está viendo curvas, etcétera, ¿no? Entonces, este modelo representa mejor, digamos, la hidráulica. Bueno, en este caso sigue siendo un modelo hidrológico, pero tiene algo, ¿no? del tema hidráulico porque considera la difusión, ¿ya? Ahora, ¿cómo utilizamos esto? Es un poco diferente a Muskington, ¿no? En este caso lo que habíamos dicho, ¿no? Es que si repasamos esta cuestión, ¿no? Habíamos dicho que, ¿no? Igual vamos a tener coeficientes, ¿no? C1, C2, C3, C3, inclusive un C4 podría haber si es que hay un caudal de ingreso en el tramo o salida, pero digamos que no hay, entonces
C1, C2 y C3. Fíjense, C1, C2 y C3 también están en función de X y K, ¿no? De X y K. Pero a diferencia de Máquina, ¿no? En este caso, K lo podemos calcular, ¿no? Directamente, ¿ya? Y el valor de X también, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos K? Por eso le decía, es un tanto más hidráulico. Podemos definir un delta X, ¿no? ¿Por qué un delta X? Porque quizás vemos que como el río se ensancha, se estrecha, etc., podríamos definir un delta X que, digamos, vea esas singularidades, digamos, ¿no? Esos cambios, ¿no? Sobre lo que es celeridad. Ya hemos dicho que es celeridad. Celeridad es la velocidad en el pelo de agua, ¿no? Es mayor que la velocidad media del flujo, ¿no? La celeridad es mayor, ¿no? Entonces, podríamos calcular K, ¿no? Y también calcular X, ¿no? Un medio que multiplica 1 menos el caudal, que podría ser un caudal promedio del hidrograma, celeridad, la base, la pendiente y el delta X. Fíjense acá cómo está entrando la base y la pendiente, ¿no? En el Muskingum no, o sea, como vieron, yo no utilicé el dato de la base ni de la pendiente. En este caso sí lo considera, ¿no? ¿Está claro? Entonces X y K lo puedo estimar, ¿ya? Ahora, pero acá viene un tanto las restricciones del modelo, ¿no? El delta T, que en el Muskingum yo me lo daba, ¿te acuerdan? En un día, ¿no? Acá sí hay que calcularlo, ¿ya? No es libre, sino hay que calcularlo. Ese delta T tiene que ser menor o igual a TR sobre M. ¿Qué es TR? TR es el tiempo promedio de ascenso de los hidrogramas. O sea, yo tengo que estudiar, evaluar los hidrogramas que se dan en el río, ¿no? Y ver los tiempos de ascenso, o sea, la curva de ascenso de esos hidrogramas, ¿no? Y medir esos tiempos de ascenso. Podría utilizar un promedio de esos tiempos, ¿no? Y tenerlo acá. Y eso dividirlo entre M. M se dice que tiene que ser mayor o igual a 5. Puede ser 5, 10, 20, lo que ustedes quieran. Pero más de 5, ¿ya? Generalmente puede ser hasta 20, no exagerando, ¿no? 5 lo va a trabajar, pero mejor es, digamos, 10, 15 o hasta 20, ¿ya? Entonces, el delta T, en este caso, hay que calcularlo. Claro, no es como el Muskingum que me lo daban, ¿no? ¿Ya? Y el otro tema, bueno, y entonces si yo calculo el delta T y tengo la celeridad, ¿no? Puedo calcular el delta X, porque, ¿no? Delta X sobre delta T es igual a la celeridad, ¿no? ¿Está claro? Pero acá viene la restricción del modelo, ¿no? Ese delta X que yo he calculado, tiene que ser menor a este valor, a todo este valor. Un medio, la celeridad por delta T, más Q sub 0, que es esto de acá, caudal base más un medio, la diferencia entre el caudal pico y el caudal base, celeridad, la base y la pendiente, ¿ya? Entonces, acá viene el tema, digamos, ¿no? O sea, si bien es cierto, yo puedo obtener X y K, ¿no? Tengo que calcular el delta T, y con ese delta T calculo el delta X, pero ese delta X tengo que evaluarlo que sea menor que este valor, ¿ya? Es un poco diferente el tratamiento, ¿no? Comparado con el Muskingum. ¿Claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende?
profe, Vale. claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Supongo que, fíjense, he evaluado los ideogramas de ese río, ¿no? Y me he fijado en las ramas ascendentes, ¿ya? Y he visto que en promedio esas ramas ascendentes duran 8 días. Imagínense un río muy grande, un río, ¿no?, grandazo, ¿ya? O sea, esa rama ascendente dura 8 días, ¿está claro? En promedio. Me doy m igual a 6. Me dicen que tiene que ser más que 5, bueno, le pongo 6, ¿ya? Entonces, el delta T va a ser 1.3, ¿no? El delta T, ¿no? 8 entre 6, ¿no? No, es 1.3, ¿ya? Ahora, la pendiente, dato, 0.025, la rugosidad, 0.025, bueno, también dato. Imagínense que hay un caudal base, o sea, no llueve, pero en el río hay 50 cubos, ¿no? Y hay un caudal pico, este río trae 1442. Imagínense, ¿no? Tipo, a ver, el río, podría ser río Piura, ¿no? ¿No? En algunos tramos, ¿ya? Y no hay caudal lateral, ¿ya? Entonces, estos son los datos, ¿no? Los datos, ¿ya? Y ahora, imagínense que, bueno, entonces delta T es 1.3, lo voy a poner acá, ¿no? 1.3. ¿Por qué pongo el delta T? Porque necesito, digamos, acumularlo, ¿no? 1.3 más 1.3, 2.7 más 1.3, 4, más, ¿no? Necesito acumular, ¿ya? El delta T en días, 1.3 días. Entonces, en la segunda columna simplemente lo acumulo. ¿Está claro? En el tramo de ingreso, el ancho que sea 100 metros. Bueno, también le hubiera puesto 1, pero bueno, voy a ponerlo así, 100 metros. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, y este sería el diagrama de entrada, ¿no? El diagrama de entrada. ¿Ya? Que lo quiero transitar mediante el masking Q, en este caso. ¿Ya? O Kanji en inglés. Pero Q verdaderamente sí. Entonces, ¿cómo calculo el tirante? ¿No? Simplemente mediante como tengo tengo el caudal, ¿no? Y tengo el ancho, ¿ya? Yo podría, puedo con Manning, ¿no? Encontrar la profundidad, ¿ya? Encuentro la profundidad, porque también tengo la pendiente, 0.025, y tengo la rugosidad, 0.025, ¿no? Puedo encontrar para cada uno de estos caudales de ingreso, ¿no? Una profundidad determinada. ¿Está claro? ¿Ya? Y puedo calcular la celeridad. Ya hemos dicho, la celeridad es 3 medios la velocidad media, ¿no? Si es que uno trabaja con Manning, y 5 tercios la velocidad media si es que trabaja con la ecuación de Chesi. Eso ya lo hemos dicho cuando vimos el escurrimiento, ¿no? Superficial. Entonces, calculo la celeridad, en este caso sería la celeridad, ¿no? Y puedo calcular el delta X, ¿no? O sea, con esta ecuación, ¿no? O sea, como tengo el delta T, tengo el delta T 1.3 y tengo la celeridad, puedo calcular el delta X. Estos serían los delta X, ¿ya? Entonces fíjense aquí, ¿no? ¿No? El delta X. Y ahora tengo que comparar el delta X con este valor, ¿no? Entonces, se ha puesto el delta X crítico,
¿ya? ¿Cómo sale 31.3? De acá, ¿no? Un medio celeridad delta T más Q base, que es 50, celeridad ancho pendiente, ¿no? Entonces, calculo el delta X crítico. Entonces veo siempre el delta X crítico es mayor que acá con la justa, 19,5, 20. Pero siempre el delta X crítico ha sido mayor que el delta X. Entonces está cumpliendo esta condición, ¿no? Que el delta X sea menor a todo esto de acá. Pues siempre este ha sido mayor que este, entonces no hay problema, ¿ya? ¿Qué pasa si sale el delta X mayor que este valor? No puedo aplicar el modelo de Masking-Q. No lo puedo aplicar. ¿Está claro? Es una condición, ¿ya? Ahora, si superamos esta condición, estamos viendo que ningún valor supera el delta X crítico, calculo K y X, en base a esta ecuación, el delta X sobre C, K y el X con este conjunto, ¿no? Con K y X calculo C1, C2, C3, bueno, C4 no es necesario, y con C1, C2 y C3 calculo, ¿no? Y librarme salida, ¿ya? Librarme salida, ¿no? Bueno, acá lo podemos ver también en Excel, ¿no? ¿Ya? Lo ven aquí, ¿no? Entonces el delta X, ¿no? El delta X crítico, ¿ya? ¿No? Bueno, este es otro ejercicio. K, X, calculo C1, C2 y 3, y con eso, ¿no? Ahora, igualito que en el caso anterior, para el primer caso, voy a asumir de que lo que sale va a ser igual a lo que ingresa. Ingresó 118, sale 118, ¿ya? Pero a partir del segundo momento, del segundo delta T, ya calculo mediante el modelo de Masking-Q, ¿no? En este caso, ¿no? Acá están los cálculos, ¿ya? ¿Ya? Q sub 0, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Ya? Y listo, entonces acá tengo el libranoma de entrada y este es el libranoma de salida, ¿no? Ya, entonces, como repito, este es un modelo un poco más elaborado. Tiene la posibilidad de incluir la base, ¿no? El ancho del río y la pendiente del río, ¿no? A diferencia del anterior, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? Les hago preguntas ahora. Juan Aguirre. Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, sí. ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Muy bien, perfecto. Ya, entonces vamos a ver ahora el tema de el cálculo del volumen útil, ¿no? De los reservorios, ¿ya? Bueno, lo van a ver ustedes simplemente, ¿no? Esta es una cosa muy, muy sencilla, ¿no? O sea, realmente, como le dije, es una primera estimación, ¿no? Porque lo que realmente hay que hacer es simular cómo se comportaría el reservorio, ¿no? Pero podríamos rápidamente tener un dato rápido con estos métodos, ¿no? Entonces supongamos que ustedes tienen esta información, ¿ya? Fíjense, tienen ustedes
Este para el río Pativilca, ¿no? Tiene los caudales. En este caso, hay buena cantidad de información, ¿no? Imagínense que tienen ustedes 24 o 25 años, ¿no? Ya, entonces, ¿ya? Y supónganse que esta es la demanda, ¿no? Esta es la demanda, ¿no? del Pativilca, ¿ya? ¿No? Entonces, ya. Entonces, fíjense, vamos a trabajar primero con el método de la curva masa, ¿no? El método de la curva masa, ¿se acuerdan ustedes que les dije que trabajaba solamente con una demanda, ¿no? ¿No? La demanda, la consideramos, ¿no? Constante. Entonces, pónganse que nosotros, tenemos esta información, tenemos la demanda, ¿no? Pero como el método me dice que necesito solamente una, podríamos trabajar con percentiles, ¿no? Por ejemplo, el percentil del 50% sale 20 cubos, a 75,23, 7 y a 95,33. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, con esta demanda podría, ¿no? Trabajar, ¿ya? Entonces, ¿no? Entonces, si yo hago eso, ¿no? Si yo hago eso, tienen acá, bueno, este para llevarlo a volumen, ¿no? Porque habíamos dicho que esto se trabaja en volúmenes, ¿no? Entonces estos caudales, como son a nivel mensual, ¿no? 51,808 metros cúbicos por segundo, ¿no? Para llevarlo a un volumen mensual, tendría que multiplicarlo, ¿no? Por, digamos, en este caso, el número de días que tiene ese mes, ¿no? Y luego las horas que tiene ese día, los minutos que tiene esa hora y los segundos que tiene ese minuto, ¿no? Entonces, si hacen todo eso ahí, ¿no? Van a encontrar que, acá está, ¿no? O sea, multiplicamos el caudal por 3.600 para pasarlo a horas, ¿no? Por 24 para pasarlo a días, por L2, que es en este caso los días del mes, y lo divide entre 1.000.000 para llevarlo a hectómetros cúbicos. Vamos a ver un poquito más grande, claro, ¿ya? Entonces, tienen ustedes esos volúmenes, ¿no? Estos volúmenes de ingreso, digamos, ¿no? ¿Claro? ¿Ya? Ahora, esto no le dan caso. Vamos a ver este de acá. Y fíjense, vamos a trabajar con al 50%, ¿no? Entonces sería, digamos, este valor de 20 al 50%. Acá también estamos poniendo al 75 y al 95%. Bueno, los tres de una vez, ¿no? Entonces, estos 20 metros cúbicos también lo paso a volumen, me da 52,6, ¿no? 62, que sería 23, y para 30 me da 79,6, ¿no? Y también, ¿no? En este caso, como son constantes, ¿no? Simplemente los acumulo, ¿no? Entonces, son constantes. Este método de la curva masa, estas demandas son constantes, por eso que simplemente se acumulan. ¿Claro? Entonces, fíjense, para el primer caso, ¿no? Ustedes pueden graficar, sería digamos, el volumen acumulado, sería la oferta, ¿no? Y sería la demanda, ¿no? ¿No? Considerando el 50% de percentil, sería la demanda al 75%, ¿no? Y sería la demanda al 95%. ¿Claro? Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Bueno, en este caso es claro que, de hecho, la demanda es
perdón, la oferta es bastante buena, ¿no? Hay buena diferencia, pero pues en algunos casos podría haber, digamos, cierto, digamos, necesidad de hacer un embalse. Entonces, bueno, en este caso, simplemente se ha obtenido, digamos, las diferencias, ¿no? Ya, las mayores diferencias, ¿no? Estas son, ¿no? Que, bueno, en este caso se están repitiendo. Acá 368, 368. Es como sacar lo que le había mencionado, ¿no? Y estamos obteniendo esto acá, la máxima diferencia, ¿no? Entre la oferta y la demanda, pero, digamos, ¿no? Entonces tenemos esto de acá. Esta es la mayor diferencia, ¿no? Para 50 necesitaríamos, pero en este caso es, para 50 necesitaríamos 368, ¿no? Para poder cumplir con la demanda del 75, que es este valor, necesitaríamos un embalse de 435, y para cumplir esta demanda de 79,6, necesitaríamos un embalse de 557 hectómetros cúbicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, es una primera estimación, un tanto gruesa, pero que le da una idea de cuánto podría ser, ¿no? ¿No? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Os aseguro que Mbappé va a jugar en el Real Madrid la temporada que viene. ¿Está claro? Os aseguro que Mbappé va a jugar en el Real Madrid la temporada que viene. ¿Alguna consulta? Profesor, ¿de dónde había dicho que salían esas demandas para cubrir de 52.6 y de 62.2? ¿De dónde? Estas son las demandas del río Pativilca, ¿ya? Pero yo puedo sacar una demanda representativa, ¿no? Al 50%, ¿no? El percentil 50%, el percentil 75% y el percentil 95%, ¿no? Esto, ustedes saben eso del percentil, pero no creo que no. Entonces, ¿ya? Entonces, esta sería la demanda, ¿no? En metros cúbicos por segundo, ¿ya? Para cada uno de sus casos. Pero llevadas a volumen, eso representa 52.6 para el primer caso, 50%, 62.2 hectómetros cúbicos para el 75 y 79 hectómetros cúbicos para el 95. ¿Ya? Lo que estamos encontrando, ¿no? Estamos encontrando que para esta demanda, ¿no? De 52, 62 y 79, que son los volúmenes al 50%, 75% y 95%, necesitaríamos este tamaño, esta cantidad de volumen, ¿no? Útil en los embalses, ¿no? O sea, para cubrir esta demanda 52.6 necesitaríamos 368. Es lógico, si tengo más demanda, necesito tener más agua en el reservorio. Más demanda, necesito tener más agua en el reservorio, ¿no? ¿Verdad? ¿No? O sea, es en base a los percentiles, ¿no? O sea, saben ustedes, el percentil 50 es la mediana, ¿no? La mediana es el percentil 50. Eso saben ustedes, ¿no? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, pero... ¿Sí? Bueno, eso es realmente bien sencillo, ¿no? El otro es de los picos secuenciales un poquito más
más elaborado, ¿no? Porque aquí podemos nosotros tener una demanda variable, ¿no? Que es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, en este caso, como ustedes ven aquí, vamos a ampliar un poquito, ¿no? Tienen ustedes acá, ¿no? Bueno, ya he llevado a volumen, ¿no? La oferta, la demanda, ¿no? Entonces, lo que primero se hace es calcular la diferencia entre la oferta y la demanda, ¿no? ¿No? 138 menos 127, 11. Entonces calculamos la diferencia, ¿no? Simplemente. Y en esta columna sumamos, acumulamos esa diferencia, ¿no? 11 más 12, 22, 9, más 41, 60. Acumulamos esa diferencia, ¿no? ¿Está claro? Y vamos a comenzar a evaluar los picos. Ya, entonces, a ver, ¿no? 11, 22, va subiendo, 117, 131, 3. Y acá 130. 130, ¿no? Entonces, este sería un pico, ¿no? ¿Está claro? Pico, lo más alto, ¿no? Pico. ¿Ya? Entonces, va bajando, baja, ¿no? ¿Ya? Y comienza no, baja y comienza a subir nuevamente. 33, 36, 57, 78, 1, 70, menos 73. No hacia bajó, pero de manera, ¿no? Este sería el segundo pico, ¿no? Comienza a bajar, ¿no? Bajar, ¿no? Y luego comienza a subir, sube, 43, 39. Este sería un tercer pico. Y así sucesivamente, bueno, supongamos que estamos evaluando estos hasta el cuarto pico, ¿no? Pero lo primero es evaluar los picos, ¿no? P1, P2, P3, P4, etc., ¿no? Luego, vamos a tener entre pico y pico, va a haber un punto más bajo. Entre el pico 1 y el pico 2, ¿no? El más bajo, menos 35.3 es el más bajo, ¿no? T2 le ponemos, ¿ya? Entre el pico 2 y el pico 3, ¿no? Va el más bajo, 125.3, menos 125.3, ¿no? T3, ¿ya? Entre el pico 3 y el 4, el más bajo, 269, ¿ya? Entonces vamos a encontrar la mayor diferencia entre el pico, ¿no? En este caso sería entre, ¿no? Este y este, perdón, ¿no? Sería la mayor diferencia, ¿no? Ya sería G17 menos el G12, ¿no? ¿Ya? Bueno, no, entonces, en este caso lo estoy llevando a positivo, ¿no? O sea, sería 131.3 menos 35.3 suma, ¿no? Sale 166. Está como negativo, ¿no? ¿Ya? Acá sería, en este caso, 78 menos 125, bueno, 203. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, acá fue 166, 203, ¿no? ¿No? Y 312, ¿no? 312. ¿Cuál fue el mayor? 312, ¿no? ¿No? 166, 203, 312. Entonces, ese sería el volumen útil, en este caso, ¿ya? Entonces, trabajamos con ese 312, ¿no? Y comenzamos a ver, ¿no? Entonces, en este caso, ya lo trabajamos con porque este era el acumulado, simplemente ahora con este.
Supongamos que está lleno, supongamos que está lleno, ¿no? Entonces, todos estos positivos, ¿no? Van a irse por el derrame, ¿no? Por el aliviadero, porque está lleno. ¿Está claro? ¿Ya? Pero aquí comienza, digamos, ¿no? Menos 1.1. Entonces ya no es 312, ya 311.2, ¿no? No hay derrame, entonces fíjense cómo va bajando, ¿no? ¿No? Va bajando, ¿ya? Y en este caso, pues, ¿no? 99, ¿no? Y aquí, bueno, en este caso se queda sin agua, es un déficit, el déficit acá, ¿no? Pero luego también otra vez se llena y hay inclusive derrame, ¿no? Entonces, es una forma rápida también de poder evaluar, ¿no? También ese volumen de embalse que podemos considerar, ¿no? Lo que hay que evitar, como le dije, es los derrames y también este tema de la falta ¿no? de agua, ¿no? ¿No? En este caso se está quedando sin agua, hay un déficit de este tipo, ¿no? Esto hay que evitar, ¿no? Y los derrames también. Entonces uno podría cambiar, digamos, estos volúmenes un poquito más, un poquito menos, para comenzar a evitar, digamos, esos puntos de derrame o de falta de agua en el embalse, ¿ya? Esos son los métodos que hemos visto, ¿no? El método de la curva más y el pico secuencial. Ahora, cuando ya hay un embalse, ya sabemos cuánto ingresa, cuánto sale, y podríamos nosotros hacer una simulación, por ejemplo, ¿no? Ya entonces, simplemente aplicando un balance de masa, ¿no? Porque de esa manera lo que sale es el cambio de almacenamiento, digamos, en ese embalse, y podríamos evaluarlo, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? ¿Mm? Señorita Camila Flores. Camila Flores. Sí, profesor, está claro. ¿Sí? 20 si le pongo un ejercicio de esto, ¿no? Sí, realmente es bien fácil, ¿no? No creo que sea. Ya. Bueno, entonces, eh, eh, ese tema vimos esos dos métodos, ¿no? Ah, y vimos también un ejemplo de un programa que he hecho, ¿no? Que se llama Embalse, ¿no? Eh, no, ese fue, no, ese no. No. Bueno, eso es lo que le mencionaba, 50-35. Eso es lo que le mencionaba. Ya, está bien. Muy bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor. Si no, ¿sí? Mira, una pregunta. Quería preguntar cuándo nos entregará la nota de la tercera práctica. ¿No se las envió? Bueno, a mí no me llegó por correo todavía. Ya, mañana se las envío, ya tengo corregida. Bueno, Pero ok. están más o menos, no están muy bien, que digamos. Mañana les envío la tercera práctica, ¿ya?
La cuarta la Profesor, tiene las 3 semanas, ¿sí? respecto al examen que viene la próxima semana, ¿solamente vendrá lo que hemos visto acá en clase? O sea, lo que viene es lo que no hemos tomado en la anterior, ¿no? Sí, porque en la anterior práctica había venido de papotranspiración y no habíamos hecho ese tema. Bueno, como práctica. Ya, pero sí lo hicimos después, Claro, ¿no? pasando de la práctica. Ujú. Pero ya Ya. vino en la práctica. Entonces, ese tema no va a venir en el examen. No, puede ser. O sea, no quita, ¿no? Podría ponerlo. Es para ver si es que entendieron bien, pues, ¿no? Ya. Ya. Y con respecto a la presentación final, mi compañero me dijo que le había comunicado que se tiene que entregar el físico, el informe. Sí, sería bueno que me entreguen el físico, o sea, el día miércoles ustedes tienen su práctica y el jueves su presentación, ¿no? Entonces, me entregan el trabajo físico, o sea, es requisito para que expongan que yo tenga el trabajo, ¿no? Si no tengo el trabajo, no exponemos. Profe, usted dijo de que se van a exponer la última parte que quedaba de las presentaciones y el examen y el informe, solo eso. O vamos a poner todo. No, pues puedes poner, o sea, lo principal, pues, ¿no? Lo principal van a poner, o sea, cómo evaluaron la precipitación, cómo evaluaron los caudales, cómo evaluaron la demanda, y cuál fue el balance, ¿no? O sea, 4 cositas, ¿no? ¿Cuánto salió de precipitación? Las isoyetas, etcétera, cómo las calcularon, listo. Los caudales, ¿no? La curva de duración de cada de los ríos, ¿no? Al 75, 50%, 95%, listo. La demanda, ¿qué demandas hay? Agrícola, ¿cómo las calcularon? ¿No? Tienen la suelo de cultivo, calcularon la evapotranspiración, determinaron la demanda a nivel mensual, etcétera, ¿no? También hay demanda poblacional, también cómo la calcularon. Demanda industrial, también cómo la calcularon. Y finalmente el balance, ¿no? ¿No? En estos meses hay esta cantidad de disponibilidad y también hay esta cantidad de demanda. Entonces, en algunos meses va a haber exceso y en otros déficit, ¿no? Y le dije que también evalúen la posibilidad de un embalse, ¿no? Con estos métodos, ¿no? Como tienen oferta y demanda, podría decir, bueno, acá para poder cubrir este déficit, podríamos tener un embalse de esta cantidad, ¿no? Básicamente eso. Eso es lo que tendría que poner. O sea, el detalle de cómo saqué los parámetros geomorfológicos, etcétera, eso ya no. Cómo hice la calidad de información, ¿no? De la prueba de T, de Fish, eso tampoco, ¿no? Y directamente a los resultados, ¿no? Eso es lo principal. ¿Está claro? Está claro, profe. ¿Ya? No, imagínense ustedes qué es lo que tienen, lo que necesitan ustedes exponer, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Entonces, el, el día jueves tienen ustedes su exposición, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces si no hay preguntas, nos quedaríamos allí. Profesor, ¿Claro? ¿Sí? una pregunta. ¿Podría dejar una hora más para entregar el trabajo de informe? ¿Cuál trabajo? El de laboratorio. Ah, ya, sí, lo puedo presentar hasta el lunes, pues. Hasta el lunes. Porque como no ha habido clases y una cosa así. Ya, profesor, gracias. Ya. Lo que creo que tiene fecha, no le va a cambiar entonces. Ya, sí, sí. Ya. Muy bien, entonces si no hay preguntas, nos quedaríamos ahí. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Gracias. Nos estamos viendo la próxima semana.
Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, gracias, hasta luego.